que la vez pasada se había perdido la clase, pero felizmente la pude encontrar a la clase con la ayuda de Pablo, que siempre mi hijo acá que está ayudándonos, a mí particularmente. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta noche? Nosotros vamos a hablar acerca de qué? Vamos a hablar acerca de la administración de la iglesia. Ese va a ser nuestro tema. Y ustedes saben, hermanos, que es un tema muy importante, pero muy, muy importante, porque ya lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, es un tema muy, muy importante y que tiene que prevalecer en nosotros. Esto que tiene que ver con la administración de la iglesia. ¿Y por qué es tan importante? ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque el que va a introducir el término iglesia por primera vez, el que va a introducir ese término iglesia, porque todo el Antiguo Testamento, hasta, ustedes saben, hermanos, hasta los evangelios, bueno, el pueblo de Israel, ¿qué tenía? Tenía un templo, ¿no? Y tenían las sinagogas que habían aparecido cuando el pueblo de Dios, mejor dicho, cuando el reino del sur los habían llevado cautivos a Babilonia. Entonces, allí hay un registro de las primeras sinagogas. Ellos trataron en Babilonia, los judíos intentaron, bueno, tener alguna réplica de su templo y bueno, y ahí nacieron las sinagogas. Cuando llegamos a la época de Jesús, en los evangelios, nosotros nos vamos a encontrar con que todavía prevalece, por supuesto, el templo edificado por Salomón, que ya había tenido algunas reformas, y nos vamos a encontrar con sinagogas, ¿no? Pero va a aparecer esta palabra, iglesia, va a aparecer por primera vez, ¿saben? ¿En la boca de quién? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se dieron cuenta en la boca de quién va a aparecer el término iglesia? No, bueno, se los digo. En la boca de Jesús. Jesús es el que va a hablar acerca de su iglesia. Y él va a decir que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el primero de hablar respecto a este término nuevo. Se introduce, por primera vez lo introduce el Señor Jesús. Y el Señor es el que va a hablar acerca de la iglesia. Ustedes saben, hermanos, que la palabra iglesia aparece aproximadamente 112 veces aparece en el Nuevo Testamento. Y de esas 112 veces también puede ser que haya un poco más, 115 veces que aparezca la palabra iglesia, depende de la traducción que nosotros tengamos en casa, que leamos. La Reina Valera 1960, puede ser la nueva versión, la nueva traducción viviente, depende de la versión que tengamos, va a aparecer o 117 veces, como les dije recién, o vamos a tener un poco más. Pero lo curioso de todo esto es que de esas 117 veces que aparece la palabra iglesia por primera vez en la boca de Jesús, hay 90 veces de esas 117 que el término iglesia sí está relacionado, ¿saben con qué? Con la iglesia local.
vamos a encontrar muchas veces en el Nuevo Testamento la iglesia de los Corintios, la iglesia de los Efesios, la iglesia de Filemón como una iglesia en una casa. Bueno, va a haber 90 veces se va a hablar del término iglesias, pero relacionado con la iglesia local. ¿Y por qué en esta noche, bueno, es tan importante que nosotros desarrollemos este tema de la administración de la iglesia? Porque vamos a ver que es tan importante porque vamos a encontrar en la Biblia que va a decirnos, la Biblia nos va a decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nos va a decir también la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, fíjense qué curioso y qué importante que es el tema de la iglesia para nosotros los cristianos. Qué importante es que nosotros tengamos en alta estima este tema que está relacionado con la iglesia y cómo administrar esta iglesia, ya que como venimos diciendo desde la primera clase, nosotros somos mayordomos. Somos administradores, no somos dueños, somos mayordomos. El dueño es el Señor. El Señor es el dueño de nuestro cuerpo, el Señor es el dueño de nuestro tiempo, el Señor es dueño de nuestra mente, el Señor es dueño de nuestra apariencia, el Señor es dueño de nuestros talentos naturales, el Señor es el dueño de nuestros dones espirituales y el Señor también es el dueño de la iglesia. De tal manera que la Escritura, ¿no? Viene y nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la cabeza de ese cuerpo es el Señor. De tal manera que algunos creen que el cuerpo, por su comportamiento, algunos creen que el cuerpo se puede manejar sin la cabeza. Y ahora voy a decir el por qué. Se cree en eso, que el cuerpo se puede manejar sin la cabeza, pero la verdad de todo esto es que ninguna cabeza puede ser sin su cuerpo correspondiente. Estoy pensando en los términos del cuerpo humano, ¿no? No puede estar seccionada la cabeza del cuerpo. La cabeza y el cuerpo tienen que estar juntos. Para poder funcionar como cuerpo tienen que estar juntos. Así que de ninguna manera nosotros podemos decir que nosotros podemos estar formar parte de un cuerpo vivo si la cabeza allí no está. Porque lo que podremos decir es, bueno, si está seccionada la cabeza del cuerpo, en realidad eso no es un cuerpo y no está vivo, sino que es cualquier otra cosa, que de hecho existe. Mucha gente que están insertados en algunos cuerpos, pero que la cabeza allí no está. Entonces, no sería una iglesia. Si no está la cabeza y si la cabeza no está pegada a este cuerpo, la verdad que no tiene sentido. Ni vamos a prosperar ni nada de eso. Entonces vamos a comenzar mirando uno que busque Colosenses 1:18. Otro que busque Primera de Corintios 12:27. Y otro que busque Efesios 1:22-23. Y otro que busque Efesios 2:19. Bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para Sí, hermana. empezar? Bueno, si alguien quiere buscar Colosenses 1:18,
¿Lo quiere leer? Amén. ¿El que lo tenga? Amén. Ah, sí, hermano Oscar. Oscar. 1:18. 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya, gloria a Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. ¿Vio? Acá son esos versículos que uno encuentra y que son tan determinantes, tan afirmativos, tan sin lugar a dudas. Él es la cabeza de la iglesia. No hay vuelta acá que darle. No hay vuelta. Entonces, es la cabeza de la iglesia. Primera de Corintios 12:27, Amén. léalo, hermano. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ahí está. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, el cuerpo ¿no? Entonces, ¿y quién tiene Efesios 1:22-23? Amén. Léalo, hermano. Y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo los llena en todo. Qué lindo, qué lindo. Qué preciosa la palabra del Señor. Así que claro, cuando nosotros nos damos cuenta, a veces van pasando los años y uno por supuesto, se ha congregado durante tantos años y uno a veces se olvida o pierde de vista la importancia de la iglesia, la importancia del lugar donde nos reunimos, la importancia de la iglesia local, el saber que el Señor es la cabeza, que nosotros somos el cuerpo. Tan tremendo es lo que nosotros terminamos de leer, tan tremendo, que es la iglesia es un organismo vivo, vivo. ¿Por qué? Porque está la cabeza esta, que es el Señor, y nosotros somos su cuerpo. Cuando uno, hermanos, yo estoy pensando en el cuerpo, en un cuerpo humano, porque la verdad que aquí el ejemplo que la Biblia nos está comparando a la iglesia con un cuerpo humano, con una cabeza, con un cuerpo, y recién el hermano que leyó Efesios hablaba de los miembros. Cuando uno mira un cuerpo, el cuerpo, cuando uno mira a un hermano, mira a una hermana, ¿qué es lo que ve? Ve un órgano muy, muy, muy grande. De todos los órganos que tenemos, el órgano que se ve es este órgano, un órgano muy, muy grande. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Pensemos juntos, porque quiero llegar a una conclusión con ustedes. La piel. Vemos la piel, claro, vemos la piel, vemos la boca, vemos la nariz del hermano, vemos los ojos, vemos el pelo, vemos si es alto, si es bajo, pero vemos esto, lo de afuera, este órgano que es el más grande que tiene un cuerpo humano, que es la piel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay en el cuerpo humano, hay órganos que son visibles. Los podemos ver así, a primera vista, visibles. Pero el cuerpo humano también tiene otros miembros que no se ven. Y esos miembros que no se ven están trabajando, están cumpliendo su función. Porque cuando nosotros vamos a un lugar, a lo que nosotros comúnmente le llamamos iglesia, voy a la iglesia, pero la verdad de todo esto, la palabra iglesia no es el edificio, ¿no? Todos sabemos, no son las cuatro paredes, ¿no? Sino que la palabra iglesia es una asamblea de personas, ¿no? Eso significa asamblea
Antes los griegos utilizaban esta palabra y eclesia, porque así es la palabra griega, la utilizaban, pero no era una reunión espiritual, sino que la aplicaban a los ciudadanos cuando tenían que discutir alguna cosa referida a la política, a las cuestiones que tenían que ver con la administración de las instituciones griegas. Entonces ellos convocaban a una reunión, convocaban a una asamblea, entonces eso se llamaba iglesia o eclesia. Cuando Jesús va a tomar este término de los griegos, y entonces él le va a dar, lo va a resignificar, le va a dar otro significado. ¿Qué significado? Iba a ser una asamblea de personas, pero con un propósito determinado: adorarlo a Dios. Le va a cambiar ese sentido que los griegos tenían en la antigüedad, llamando o convocando a personas. También estuve leyendo acerca del origen de esta palabra eclesia. Hay una definición que decía asamblea o reunión de los ciudadanos hombres mayores de 18 años que cumplieron 2 años de servicio, un servicio, ¿qué servicio? Tipo como militar. Le aplicaban este término, los griegos aplicaban este término a estos ciudadanos que habían mayores de 18 años, varones, que habían cumplido 2 años de servicio militar en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, ¿Jesús qué va a hacer? Jesús resignifica, toma esta palabra, él la introduce por primera vez en los evangelios y vamos a mirar Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Lo vamos a ver. Hermana, Sí, hermana. Sí, por favor. porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No, Mateo 16, 18 dice eso, hermana. Me parece que me equivoqué. Ah, No. perdón. Porque recién busqué Efesios y me quedé en Efesios. Mateo 16, 18. Perdón. Y yo también te Acá, digo, capítulo. Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está, sobre esta roca, ¿no? Edificaré mi iglesia. Esa es la primera vez que aparece este término iglesia en los evangelios, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué quería? Retomo esto de lo que uno ve en el cuerpo humano para poder hacer un símil o una comparación con esto de la iglesia. Uno muchas veces en el cuerpo humano lo primero que ve, bueno, es esto, lo que se ve es la piel y, como dije, bueno, la boca, los ojos y todo eso. Pero hay muchos órganos que son órganos que los llevamos por dentro: el corazón, los pulmones, todo lo que nosotros tenemos. No se ven, pero cumplen una función muy importante. Y lo mismo pasa en la iglesia. Lo más visible que hay cuando nosotros estamos estamos en el templo o en la casa donde realizamos las reuniones o en el local donde hacemos las reuniones o en el templo, lo primero que nosotros vemos, lo más visible, ¿qué es? Les pregunto. El pastor. El pastor. Los que sirven. Claro, el pastor es lo que vemos. Y después, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro ministerio vemos o qué otra persona vemos? Lo más visible. Alabanza. El ministerio de alabanza, sí. ¿Y qué más, hermanos? Los que están en la entrada recibiendo. Exactamente, los que están a la entrada, los sugieres, ¿no? Bueno, se les llamaba sugieres, ahora, bueno, el comité de bienvenida, algunos le llaman. Ajá. Entonces, fíjense,
Y eso, el ministerio ese tan visible, el ministerio del pastor, lo vemos ahí adelante, lo vemos predicar, lo vemos hablar, lo vemos enseñar, bueno, vemos todo eso. Y muchas veces, particularmente los demás miembros, a veces no miran o sí miran y piensan que lo único o el único miembro que forma parte de este cuerpo es solamente el pastor. ¿Por qué? Porque lo ve ahí, porque es visible. Sin embargo, si todos fuéramos pastores, no habrían ovejas. Si todos fuéramos pastores, entonces, bueno, si todos fuéramos la cabeza, digamos, la cabeza visible ahí en la iglesia, entonces no habría otros miembros. Sin embargo, y nosotros particularmente, como una autocrítica, una autocrítica, quiero hacerles saber, conocer, como una autocrítica, que a veces pensamos que para poder trascender en una iglesia, para poder trascender en una denominación, todos tienen que ser pastores. Y la verdad de todo esto es como que si no sos pastor no existís. Y la verdad de todo esto, hermanos, es que la iglesia, lo visible es el pastor, pero la iglesia no está compuesta solamente por el ministerio del pastor. Es como el cuerpo humano, lo que se ve es esto, lo de afuera. Pero este cuerpo humano, lo que se ve de afuera, funciona porque hay un montón de órganos que no se ven y que son tan importantes como la piel, que nos recubre todos los órganos que tenemos dentro, ¿no? Tan importantes, porque si no, este cuerpo, esta piel no podría funcionar sin un corazón. No se ve el corazón, no se ven los pulmones, no se ven los intestinos, no se ven los riñones, no se ven. Pero cada uno de estos órganos tiene una función específica dentro de la iglesia. Y cada uno de ellos tienen que funcionar coordinadamente, de tal manera que, es cierto, hay un ministerio que se ve, el visible, pero no todos tenemos que aspirar a ser eso, pastor, porque nosotros lo que tenemos que aprender es que el Señor pone un llamado a cada uno de nosotros. Un llamado a cada uno de nosotros. Es como que un miembro, un órgano de nuestro cuerpo tiene una función y el corazón va a servir como corazón y los pulmones van a servir como pulmones, porque esa es su función. Y los ojos van a servir como ojos y esa es su función. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, hermanos? No tenemos que desesperarnos y pensar que el máximo nivel que hay dentro de una iglesia, lo más importante que está dentro de una iglesia es el pastor. No, todos somos importantes. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado y ese llamado es el que nosotros tenemos que permanecer en ese llamado, porque si nosotros permanecemos en ese llamado, Dios nos va a equipar a cada uno de nosotros, así como el corazón cumple su función latiendo, los pulmones respirando, los riñones filtrando las cosas, el hígado produciendo la bilis que necesita para desarmar ciertas grasas y así podríamos enumerar un montón de órganos y sus funciones. Cada uno de nosotros tiene que permanecer en el lugar al cual el Señor lo ha llamado, en la función que el Señor nos llamó. No es lo máximo y que si no somos pastores y vamos a morirnos o vamos a perdernos. No.
El Señor llamó pastores, el Señor llamó maestros, el Señor llamó evangelistas, el Señor llamó profetas. Bueno, HG está hablando. Yo quiero escucharlos ahora, se desmutean y quiero que ustedes me compartan algunas ideas acerca de lo que estoy diciendo. ¿Están apabullados que ninguno habla? Hola. Para mí, cada hermano es un miembro del cuerpo, como dijo, y tiene su función. Porque si no, el pastor o sea, no le daría para hacer todo lo que tiene que hacer en una iglesia. O sea, todas las actividades. Es que una cabeza sola no puede funcionar. Una cabeza funciona, la cabeza nuestra funciona con el montón de órganos que tenemos dentro del cuerpo, ¿no? Y cada cual cumpliendo su función. ¿Alguien más quería aportar algo? Sí, hermana, buenas noches, Buenas noches, bendiciones. hermana. Sí, a mí me parece que la iglesia, como usted dice, somos todos. El pastor solo no haría nada. Todos los que vamos, los que estamos, los del coro, los que cantan, los que reciben, los que por ahí leen la palabra cuando el pastor no está. eh, Todos constituimos la iglesia, si no, no sería iglesia. Exactamente. Gracias, hermana, por su aporte. ¿Alguien más quiere hablar respecto a esto? Yo, pastora, a lo mejor lo comparo con un partido de fútbol, que el jugador no puede patear la pelota, cabecearla y atajarla, no puede hacer todo lo mismo. Yo digo que como decía ahí la hermana, ¿no? Que cada uno cumplimos una función dentro de la iglesia y así hacemos andar la iglesia. Sí, así es. ¿Alguien más quiere aportar algo con respecto a esto? Porque, Profe, sí, perdón, yo tenía una duda. Va, no es una duda, sino que, espera que me pongo ahí está. Eh, yo pensaba que es como que pasan los años y por ahí, no sé si será, o sea, cada uno tiene su llamado, ¿no? Pero pensé que es como llegar como al nivel máximo eso del pastorado. No pensé que por ahí, si pasan los años, uno ahí estaría haciendo otra cosa. no, no, hermanos, no, hermanos, porque precisamente planteo este tema y hago esta autocrítica, porque muchas veces nosotros tendemos a pensar que el nivel máximo es el llegar a ser pastor. Creemos eso. Pero nosotros tenemos que sacar de la cabeza nuestra porque esto no es como, por ejemplo, hablo de lo que yo conozco, ¿no? La escala de jerarquía docente. El maestro o el profesor empieza siendo maestro o profesor en el aula. Después, ese maestro va y se presenta y da un examen y puede ser secretario de la escuela. Se jerarquizó. Después van pasando los años, va y se presenta y da un examen para ser director o vicedirector. Y después culmina la carrera docente siendo un inspector o un supervisor de escuelas. Entonces, nosotros a veces tenemos muy metidos dentro de la cabeza esto, como el pastor es el que se ve, el pastorado es el conocido, el pastorado. Entonces, nosotros creemos, no sé, tenemos esa tendencia a pensar que llegar a la cúspide de algo dentro de la iglesia es ser pastor. Y nosotros tenemos que quitar este mito, esta forma de pensar, esta idea que si no somos pastores, no somos nada dentro de la iglesia. No es así, no es así. Por ahí que no hay crecimiento. ¿Cómo, hermana? O por ahí que como que no hay crecimiento, sino como que es algo que se toma que es
como que no vas por más, sino que estás quizás en una sola cosa o No, pocas no, no, cosas no, con por respecto al eso, servicio, sí, ¿no? sí, hermana, sí, tiene razón. Es así. Muchas veces nosotros pensamos en estos términos de jerarquización, que el pastorado es llegó porque pasó el tiempo, porque esto, por el otro. No es así. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, vamos a encontrarnos en Efesios capítulo 4 que el pastorado, el ser pastor, es uno de los ministerios. No es el ministerio. Y que no somos nada, ni tenemos valor, ni podemos trascender en una iglesia si no somos pastores. Entonces, lo que hay que en esta noche tratar de desmitificar es que todos no podemos ser pastores. No es la meta de la iglesia que todos seamos pastores. No tiene que ser ni pensar que no vamos a trascender como hermanos o no vamos a trascender ni crecer espiritualmente si no llegamos a ser pastores. No, hermanos. ¿Por qué? Porque el pastorado es un ministerio. La Biblia en Efesios 4 me va a hablar del apóstol que tendría que ser misionero en los términos de estos días, para no caer en los apóstoles y profetas, estos que son falsos apóstoles y falsos profetas. La escritura habla del apóstol, habla del profeta, habla del evangelista, habla del pastor y habla del maestro. 5 ministerios dados por el Señor. Y vamos a encontrarlo al apóstol Pablo, que él va a decir, ¿son todos oídos? ¿Son todos pies? ¿Son todos manos? No, no podemos ser todos pastores. Eso no es la cúspide de haber llegado, ay, ahora sí llegué. No, hermanos, ¿por qué? Porque los ministerios, los llamados, los da el Señor. Y el Señor da el corazón de pastor, da el corazón de maestro, a otros los llama como evangelistas, a otros los llama como profetas, el Señor. Y vamos a encontrar también en Romanos, vamos a encontrar que va a hablar del el que tiene, ¿no?, ese don de presidir, que presida. El que tiene ese don de dar, se va a esforzar y va a dar esto, lo que él sabe dar, a lo cual el Señor lo llamó. Es difícil que en un cuerpo de Cristo todos seamos cabeza, o todos seamos corazón, o todos seamos pulmones. No, porque un cuerpo perfectamente constituido está compuesto por muchos órganos. Y cada órgano en particular está cumpliendo una función. Y el corazón no le puede decir a los pulmones, no me servís, déjame a mí trabajar solito. De ninguna manera. No puede decirle un riñón, no puede decirle al hígado, déjame a mí filtrar todo esto, vos no servís. No. No podemos ser todos un determinado órgano, no. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos confundidos porque lo que vemos al frente, lo que vemos que es visible, es el pastor. A él lo vemos o a ella, al pastor o a la pastora lo vemos. Y eso es lo visible. Y muchas veces nosotros despreciamos lo que el Señor nos ha dado y a dónde el Señor nos colocó y qué llamado nos dio. Y dejamos de funcionar con esto que el Señor nos ha dado, dejamos de funcionar porque estamos aspirando y porque creemos en nuestra cabecita, creemos que la meta, la meca, la meta, la cúspide, es ser pastor. Y la verdad que no es así, hermanos.
La iglesia del Cristo, el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros. Y cada miembro no es menos que el pastor, que es el visible. Cada miembro es importante. Desde el miembro más pequeño que tenemos en el cuerpo, no hay, miren hermanos, cuando uno piensa en términos naturales, piensa en la biología con la cual fuimos creados, no hay un solo órgano dentro de nuestro cuerpo que esté al cohete en nuestro cuerpo. Todos cumplen una función, todos. Y están perfectamente coordinados, cumpliendo su función. Y fíjense, un órgano, por más pequeño que sea, cumple una función importante. Si ese órgano pequeño no funcionara como tiene que funcionar, todo el cuerpo se resiente. Todo el cuerpo se resiente. Por lo tanto, nosotros, ¿qué les parece que el corazón que tenemos en nuestro cuerpo esté pensando, si pudiera pensar, permítanme este derrape, que el corazón piense? Mire, si el corazón pensase quiero ser cabeza, y el hígado pensase todo el tiempo, yo quiero ser cabeza, quiero ser cabeza, y todos los demás órganos digan quiero ser cabeza, como si todos en la iglesia estuviéramos diciendo, quiero ser pastor, quiero ser pastor, quiero ser pastor. No, hermanos. El Señor no nos ha llamado a ser a todos corazón, o a todos cabeza, o a todos. El Señor no nos ha puesto en el cuerpo humano esto. Y Pablo toma y se vale de este ejemplo del cuerpo humano y todo lo que hemos leído Colosenses, lo que hemos leído en Corintios, lo que hemos leído en Efesios, se vale de esta comparación, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que la cabeza no puede estar separada del cuerpo, porque si yo veo un cuerpo que está separado de la iglesia, no está vivo, está muerto. La cabeza está por un lado y el cuerpo está por otro. ¿Por qué? Porque para que un cuerpo tenga vida, tiene que estar todo junto y tiene que tener vida. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes en esta noche es, si nosotros internamente, íntimamente, pensamos que la meca es ser pastor, la verdad que estamos muy equivocados, muy equivocados. El Señor es el que nos da el ministerio, nos pone en nosotros el llamado. El Señor es el que nos llama. Como el Señor llamó a sus discípulos personalmente, bueno, el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Muchas veces el Señor nos llama y de acá a un par de años recién vamos a ser pastores, o vamos a ser maestros de acá a un par de años, o vamos a hacer porque muchas veces hay un proceso que el Señor llama y vamos escuchando la palabra y nos vamos preparando. El Señor nos va preparando para que en un determinado momento podamos cumplir esa función. Pero sepan ustedes, hermanos, y lo que les tiene que quedar claro es, si no sos llamado a ser pastor, y el Señor te puso para que vos seas un evangelista, o el Señor te puso para que vos recibas a la gente en la entrada del templo, ¿no? Yo voy a estar feliz con lo que el Señor me dio, porque eso es lo que yo puedo hacer, y el Señor no es lo que yo puedo, no descansa en mis fuerzas, sino que descansa, ¿saben dónde, hermanos? Descansa en la capacidad que el Señor nos da. Él llama para una función determinada, un ministerio determinado, y Él capacita. Entonces, lo que tenés que hacer es, ¿sabés qué?
someterte bajo la mano poderosa del Señor, y cuando sea su tiempo, el Señor te va a poner en la vidriera que te tiene que poner. Pero no te pienses que todos en la iglesia somos cabeza. No, no somos todos pastores, ni tampoco te metas en la cabeza que la meta del cristiano es que lleguemos a recibirnos como nos recibimos en una universidad o como nos recibimos, no sé, siendo maestros, que terminamos y coronamos la carrera docente siendo supervisores. No es así, de ninguna manera. Acá no se trata, hermanos, de de jefaturas, no se trata de progreso, como el progreso que podemos tener en algunos trabajos, en algunas carreras, en algunas ocupaciones, que vamos escalando, ¿no? No. A veces el Señor nos tiene con distintos llamados. No, no todos podemos ser pastores. No es la meta. ¿Por qué confundimos muchas veces eso? ¿Sabe por qué? Porque lo visible, lo que se ve, lo que está, permítame el término, lo que está en la vidriera, lo que está ahí en el púlpito, el que está parado puede ser el pastor o la pastora. Eso es lo que se ve, eso es lo que se oye, eso es lo que se conoce. Pero ¿y qué del otro hermano que es un maestro de la palabra? Dios lo llamó para que sea maestro de la palabra y el Señor lo va a equipar para que sea maestro de la palabra. ¿Y qué del otro que el Señor llamó como evangelista? El Señor lo llamó para evangelista y lo va a equipar, lo va a capacitar para que sea evangelista. ¿Y qué del otro que es llamado a ser profeta? ¿Qué del que ha sido llamado a ser misionero? No digo apóstol para no confundir, pero digo el misionero, el apóstol es el misionero. ¿Qué pasa con eso? ¿No son tan importantes esos miembros y que cumplan acabadamente la función para la cual fueron llamados? Entonces, fíjense, hermanos, que cuando hablamos de administración de la iglesia, parte de la administración de la iglesia tiene que ver con esto, que nosotros sepamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros somos importantes, somos miembros importantes dentro de este cuerpo local, donde vos estés. Por eso yo digo la iglesia local. Y ahí hay un corazón, y ahí hay pulmones, y ahí hay riñones, y ahí hay sistema respiratorio, ahí hay un sistema que tiene que ver con el hígado, con el estómago. Ahí está. Entonces, no todos. Pues, ¿qué pasa? Hay llamados dentro de una iglesia, está el pastor visible, ¿no? El que conocemos, la pastora que está ahí. ¿Puede ser que algunos de los miembros sean llamados a ser pastores? O hermana, ya hay un pastor y yo no puedo. No, sí hay llamados. Claro que hay llamados a ser pastores, pero también no todos somos llamados a ser pastores. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es ser felices con el llamado que Dios nos dio, cumpliendo la función que el Señor nos dio dentro de la iglesia. No tenemos que sentirnos menos que el pastor, que es el que se ve, porque a lo mejor yo no soy tan visible como es el pastor. No, yo tengo que ser feliz donde el Señor me ha puesto, con el llamado que a mí me dio, con las herramientas que el Señor me dio. ¿Por qué? Porque vuelvo de nuevo. Si Él me llama, Él me equipa. Si Él me llama, Él me da la sabiduría, me da el entendimiento, me da ese llamado, me da esa inclinación a hacer lo que Dios quiere que haga, ¿no?
No se crean, hermanos, hoy está el tema del pastorado, ¿no? Está tan vapuleado y tan mostrado el tema del pastor, el pastor este, el pastor allá, qué sé yo, ¿no? Tan vapuleado, tan en la vidriera, y entonces todos nos enloquecemos y pensamos que esa es la cúspide o es el punto más alto a la cual un cristiano puede aspirar. No se trata acá de jerarquías. Es como el Señor, cuando el Señor está en los evangelios, no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, de Juan y su hermano, que en uno de los evangelios nos relata la historia que la madre viene a interceder para que a sus hijos lo ponga uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ya lo sé por la serie. Claro, les busca, la madre, ¿qué hace con Juan y su hermano? Pide posiciones de privilegio, que lo ponga, que lo siente a uno a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda. Y el Señor, ¿qué les contesta? Que en la iglesia no debe ser así, no va a ser así, sino que el que quiera ser más, tiene que hacerse menos. El que quiera tiene que servir al resto. El que quiera ser grande. Servir, servicio, servicio. Entonces, no confundamos los tantos, hermanos. No es lo máximo ni la cúspide, no es, acá no hay jerarquía espiritual, acá no hay jefaturas, no hay nada. No es, el ser pastor no es lo máximo es que vos estés en el llamado que Dios te dio, cumpliendo la función que el Señor te dio, conformando esa iglesia local, donde el símil cuál es, que la iglesia es como el cuerpo humano. Cada uno de los miembros que están en la iglesia local tienen una función. Y que esta función que van a desarrollar tienen que estar perfectamente coordinadas entre sí, como funciona el cuerpo humano. Entonces, el que ahí es maestro no tiene que estar protestando porque quiere ser pastor, si el Señor no te llamó a ser pastor. Ni estar anhelando el ser pastor si no sos pastor, no te ha llamado. Si no, entonces quédate en tu lugar donde el Señor te puso en la puerta, bueno, te puso para que administres a lo mejor la tesorería de la iglesia. Te puso el Señor para que a lo mejor vos seas un contador público y seas miembro de la iglesia y puedas llevar la administración en cuanto a dinero, qué sé yo. No sé. Pero olvídate, quítese de la cabeza, hermano o hermana. Quítense que la máxima posición es la del pastor. No, no. Es uno de los ministerios. Lo que pasa que ese ministerio es el que se ve. Pero su ministerio es tan valioso como el del pastor. Tan valioso. ¿Saben por qué es valioso? Porque el Señor te lo dio. Porque el Señor te miró. Porque el Señor te ve, lo que vos no ves, el Señor lo ve. Él sabe y por eso nos da los ministerios que nos da, ¿no? Entonces, algunos ministerios son muy públicos, otros ministerios ni se ven, pero no importa. Nosotros estamos en la iglesia no para ser vistos, nosotros estamos en la iglesia para adorar al Señor y para servir a nuestros hermanos. Y nuestros ministerios y nuestros dones espirituales, dice la Escritura que son ¿para qué? Para que todo el cuerpo de Cristo sea perfeccionado. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, cada día, el don que tiene mi hermano, el ministerio que tiene mi hermana, el otro don que tiene mi hermano, me sirven a mí, Diego, ¿para qué? Para que yo sea perfeccionada. ¿Para qué? Para que me parezca cada día más a Cristo y tenga la mente de Cristo. Entonces,
Cuando hablamos de administración de la iglesia, estamos hablando de estas cosas. No te creas que lo único que prevalece en un cuerpo es un solo órgano. No todos somos pastores, no todos somos maestros, no todos somos corazón, no todos somos pulmones, no todos somos oreja, no todos somos nariz, no, no. El cuerpo tiene múltiples órganos y cada órgano tiene su función. Además, les quiero decir algo más. El cuerpo tiene una estructura. La estructura es la estructura ósea. Nuestros huesos, nuestra columna vertebral. Esa columna vertebral, ¿no? Podríamos pensar que es el Señor. Así que, mis queridos hermanos, que podamos, ¿no?, entender que el Señor nos ilumine, que el Señor nos da distintos dones. Ninguno es mejor, nos da ministerios, ninguno es mejor que otro, sino que la Escritura a nosotros siempre nos habla en estos términos. Yo aprendo del otro, de los dones, del ministerio que el Señor le dio. Y aprendo del otro porque el Señor quiere que yo aprenda. ¿Por qué? Porque a mí me quiere enseñar y perfeccionar para que yo llegue a ser y a tener esa estatura de Cristo. Por lo cual, hermanos queridos, no voy a despreciar, no voy a menospreciar el llamado, el don, el ministerio que el Señor me dio. A lo mejor el Señor no te llamó para ser pastor o pastora, te llamó para otra cosa. Ahora, ¿el pastor es más importante que vos? No. No, no. Mirá el cuerpo humano, pensá en esos términos, ¿no? Si te resulta más fácil. Pensá, ¿no? Cada uno de los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Miren si hubiera una rebelión ahí de órganos dentro de nuestro cuerpo. Un determinado día el corazón dice, no quiero ser más corazón, quiero ser otra cosa, distinta de la función que yo tengo. Se armaría un gran lío. Entonces, en la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que ser fieles a esto que el Señor nos ha dado, al llamado que Él nos dio. La Escritura también dice en Corintios, cuando habla acerca de los dones, Pablo dice, bueno, procuren los mejores dones, ¿no? Después dice a Timoteo, Pablo a Timoteo, le va a decir que el que desea obispado, buena cosa desea. Pero yo también pienso que, ¿en qué términos está diciendo Pablo esto a Timoteo? Que el que anhela obispado, es decir, pastorado, ¿no? ¿En qué términos está diciéndolo? Bueno, seguramente que yo voy a anhelar ser pastor o voy a anhelar ser pastora si es que el Señor ha puesto ese llamado, porque hay otras personas que van a sentir o van a anhelar ser otra cosa. Y no todo el mundo quiere ser pastor o pastora, pensando que es la meca del cristiano. No, de ninguna manera. El ministerio, el pastorado es un ministerio. No lo adquiero por voluntad del hombre. No lo adquiero porque esté rodeada de pastores. Ah, yo también soy pastora. No, no, no. No, es un ministerio. Lo da el Señor. Y por lo tanto, si vos sos, vuelvo a reiterar, sos maestro, sos profeta, estás en la puerta, estás llevando la administración, la tesorería de la iglesia, te lo dio el Señor. Entonces, feliz y contento voy a estar ahí. Quiero escucharlos. Ahora sí abran el micrófono. Los quiero escuchar. Profe, otro Sí. mito también es que todos los hijos de pastores terminan siendo pastores. Sí, claro, claro. Es exactamente eso. Y lo que nosotros tenemos que aprender acá en el Instituto Bíblico, en el Instituto Teológico, en el ITC, lo que tenemos que
pararnos en la escritura. La escritura, el pastorado no es una herencia. No es una herencia. El pastorado es un llamado del Señor, es un ministerio, Efesios 4 lo dice. Entonces, a veces, bueno, puede pasar, ¿no? Que hay un pastor y tiene su hijo y después, o su hija y después es pastor o pastora, pero bueno, porque entiendo yo que debe tener el llamado, pero no es herencia esto, ¿eh? Puede coincidir que sea llamado también. ¿Vieron que a veces hay familias de médicos donde el padre es médico, el tío es médico, el abuelo es médico, el hijo es médico, la hija es médica? Bueno, porque tuvieron esa vocación, esa inclinación. Bueno, puede pasar también en la iglesia, que el padre es pastor o la madre es pastora y el hijo también. Pero recuerden una cosa, acá no hay herencias. No es por herencia. Porque una de las cosas que nosotros podemos cometer un gran error, pero gran error, cuando nosotros, porque es mi hijo, entonces, porque yo soy maestra, mi hijo es también maestro. Y lo designo o determino que sea maestro. Y a lo mejor no ha sido llamado para ser maestro. ¿Ustedes saben una cosa? Va a ser una de las personas más infelices que hay. Porque cuando vos estás en un lugar al cual el Señor no te llamó, ¿saben lo que se produce? ¿Saben que se produce una tremenda desazón? Porque las cosas no te van a salir bien, porque no estás respaldado por el Señor. Puede tener la persona mucha voluntad, pero hay una enorme frustración. ¿Por qué? Porque acá hay un corazón que está cumpliendo la función de un pulmón. ¿Y usted ha visto que un corazón cumpla la función de un pulmón? No, no puede, no se puede. Entonces, nosotros nos vamos a parar en la escritura y vamos a leer la escritura y vamos a poner por obra la escritura. Entonces, no aspiremos todos nosotros a ser pastores, porque el Señor tiene otros ministerios y Dios sabe. ¿Qué dice Iglesia San Pedro? Sí, hermana, mi opinión acerca de esto es que quiero contar una anécdota para poder graficar lo que quiero expresar. Una vez llega el músico a la iglesia, un músico a la iglesia y se pone a tocar, ¿no? Y un hermano que estaba en la puerta le hace una recomendación a este músico. Y el músico se enojó y le dijo: vos ocupate de la puertita, que es tu lugar, y yo me quedo en el lugar donde estoy. Sí. Por algo yo estoy donde estoy y vos estás donde estás. Y esto lo presencié yo y me cayó tan tremendamente mal porque vi el desprecio de una persona, como usted estaba hablando hace un momento, de jerarquía, ¿no? Sí. Hacia la otra, que era el que cuidaba la puerta o el que cuidaba los vehículos. Claro. Y me pareció tan aberrante la situación que, discúlpeme la expresión, digo, este hermano no entendió nada todavía. Digo, ¿cómo vas a despreciar el trabajo si en cuanto vos, el que lo está haciendo, ya sea el portero o el que limpia o el que sea, lo hace porque lo hace por amor o lo hace porque el Señor lo llamó? Y digo, tenemos que saber apreciar y saber valorar el trabajo de cada hermano, por más mínimo que sea. Sí. Nos pasó una situación este domingo en la iglesia, en el cual la persona que siempre limpia, por un problema de enfermedad faltó. Ella y su esposo. Entonces, los músicos, el que cuida la puerta, la copastora, tuvieron que agarrar el trapo de piso y ponerse a limpiar. Entonces digo yo, ¿qué pasaría si nosotros denigramos el trabajo de los que hacen menos por ahí o que no son visibles dentro de la iglesia?
Sí, Entonces digo, el respeto que tenemos que tener hacia los hermanos que trabajan. sí, hermano. Completamente de acuerdo. Y pensar, finalizó, le corté lo que iba a decir, No, hermano. no, está bien, era para graficar eso de que debemos respetar el trabajo, ya sea del que es pastor, del músico, como también del hermano que no se ve, del Sí. hermano que ora, del hermano que limpia, del hermano que está en los baños, etc. Ahora, también, mire, hermanos, yo también pienso que muchas de esas situaciones donde otro te desprecia o te menosprecia, otros, yo digo que también el Señor lo permite, ¿sabe para qué? Para que aprendamos. Aprendemos. Cuando alguien nos desprecia, cuando alguien nos menosprecia, cuando alguien nos hace menos, ¿no? Una de las cosas que uno hace es, no sé ustedes, pero bueno, uno que pueda, yo qué puedo hacer, salir corriendo y orar al Señor y darme cuenta que Dios permite ciertas situaciones, ¿saben para qué? Para que precisamente uno valore, uno mire al Señor más, esté centrado en el Señor. Bueno, hay situaciones que son permitidas a veces para enseñarnos, ¿no? Enseñarnos. ¿Alguien más podría hablar? Diego, Sí. también Hola. está bueno reconocer que dentro del cuerpo, por ejemplo, si somos manos, que esa mano esté segura de su función, porque muchas veces pasa que nosotros mismos no estamos seguros del servicio que estamos dando, ya sea que esté en la puerta, ya sea que sea parte de la alabanza. Entender que donde estoy es porque Dios me puso Sí. y saber que ahí donde estoy, poder orar al Señor de que pase algo, porque muchas veces no dimensionamos el acto del servicio, desde darles la bienvenida a alguien, abrazarlo, estar Sí. atento a alcanzar un vaso con agua, estar Sí. atento hacia un hermano llora, poder alcanzarle un pañuelo, y todo es importante dentro del cuerpo, pero si yo que soy mano, yo que estoy en la puerta, o yo que estoy en la música, no estoy seguro de mi servicio, de la identidad que Dios me dio en ese llamado, Sí. también voy a compararme, voy a buscar hacer lo que hace el otro. Por Sí. ejemplo, si la mano no está segura de que sin ella hay muchas cosas que no puede hacer el cuerpo, va a buscar ser cabeza, va a buscar ocupar, ser pie. Entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta el servicio que Dios puso en nosotros y que esa sea nuestra oración, que ya sea lo que Dios puso en nuestro corazón de hacer, levantar las ofrendas, saludar, dar la bienvenida, lo que sea, que podamos orar para que el Espíritu Santo se manifieste y que ese acto de servicio a veces no dimensionamos la repercusión que tiene en la vida de alguien más, en su familia, y bueno, eso como para bueno, cerrar el tema, poder trabajar eso, la identidad que tenemos en nuestro servicio y la unidad del cuerpo. Sí. Entender que donde estoy colaborando a esa unidad y haciendo que el cuerpo cumpla realmente la función. Sí. Totalmente de acuerdo, hermana Belén, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere agregar algo con respecto a esto? Amén. A ver, hermano. Oscar. Bueno, yo veía acá en la palabra de Colosenses 3, ¿no? Y que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, el Señor servís. Amén, claro, claro que es así. Entonces, para concluir esta parte, ahora los voy a escuchar si quieren ustedes seguir hablando sobre este tema. Para concluir esta parte, lo que quiero decir es, no, no pensemos que el único ministerio que hay es el ministerio que se ve. No lo pensemos, no es así. Hay ministerios, preciosos ministerios que, como dijo la hermana Belén recién, no se ven, pero que son tan valiosos, hermanos, como los ministerios que sí se ven. Por ejemplo, el pastorado. Así que acá no tenemos que ir peldaño a peldaño y aspirar todos a ser pastores, porque si somos todos caciques, no va a haber indios acá. Si somos todos somos pastores, no va a haber ovejas, ¿no? Tampoco se hereda,
No se hereda el pastorado, ni ningún ministerio, no se hereda. El Señor es el que llama, el Señor. Porque si nosotros hacemos esto de que le doy porque es mi hijo, lo llamo el pastor o porque lo que... Entonces yo estoy haciendo acá una fábrica de pastores y el Señor no tiene fábricas de pastores, tiene llamados, tiene ministerios, ¿no? Es así, hermanos. Entonces, y siempre en la cabeza de usted tenga esto presente. El corazón cumple una función, el riñón cumple otra, y somos así como comparados con el cuerpo el cuerpo de Cristo, el cuerpo local, la iglesia local, el templo a donde todos ustedes se congregan juntos. Eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más antes de seguir con este tema? Profe, Sí. también yo había oído en alguna oportunidad que decían que hacer el instituto bíblico era para que termines siendo pastor, o que tenías que hacer el instituto bíblico para ser un pastor. No es así, sino es para adquirir el conocimiento de la palabra de Dios y es para todos, y está muy bueno. Así es, hermana Cristina. Ese es el tema. Y por eso nosotros repetimos siempre repetimos que el instituto bíblico no es no es una fábrica de pastores. No, ni una fábrica de maestros, ni una fábrica de profetas. No, 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 no. Es como dijo recién, reitero, para que se conozca la palabra del Señor. Porque el que llama, hermanos, es el Señor. Es Dios, es el Señor, es el que nos llama. Privilegio, tamaño privilegio tenemos, que nos llame Él y nos ponga en un determinado lugar. Ahora, acá no hay más privilegiados que otros. Todos somos privilegiados. Todos, como todos nuestros órganos de nuestro cuerpo, todos son necesarios. Todos, absolutamente todos, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Bueno, hermana, ¿sí? es un privilegio. Yo creo que estar en el área que Dios nos designa, creo que es un privilegio, más allá de que la cabeza visible es un pastor, pero yo creo que, como dijo Belén, cada una de las áreas es muy importante y el Señor se manifiesta en cada una de ellas, Sí. desde la puerta hasta lo que es la alabanza, todas las áreas, limpieza, todas. Entonces, nosotros no funcionamos, gracias por su aporte, hermana Verónica, nosotros no somos personas autónomas, no nos manejamos solos dentro de la iglesia, no vamos a hacer lo que queremos, no, no, nosotros vamos a trabajar todos juntos, coordinadamente, nos vamos a cuidar el uno al otro, vamos a tratar de que todos estemos en armonía. Si hay algún problema, si hay alguna discusión, si hay alguna cosa, hablar, hablemos de tal cosa, este malentendido, lo otro, hablemos, solucionemos el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar este vínculo de paz que nos da el Espíritu Santo, cuidadosos de guardar el vínculo de la paz que ya está. No lo tenemos que buscar, está. Lo que tenemos que hacer ahora es cuidar ese vínculo. Entonces, ¿hay alguna dificultad, algún hermano, alguna cosa, algún malentendido? Lo soluciono. ¿Desde dónde? Desde el amor. ¿Desde dónde? Cuidadosos de guardar esa paz. Cuidadosos de que todos funcionemos en armonía, estemos bien, cada cual en su lugar, ¿no? Conformando ese cuerpo local, la iglesia local, ¿no, hermanos? Vamos a ir, miren, cuando yo hablo que todos tenemos que estar juntos y tenemos que estar en armonía, estoy pensando en una célula cancerígena. ¿Una célula cancerígena sabe cómo comienza o cómo se detecta? Porque la célula deja de hacer lo que hacen las otras células.
El cáncer comienza así, con una célula, la célula deja de cumplir su función y empieza a hacer otra cosa, distinta de lo que venía haciendo. Las células cancerígenas, hay un hermano que tiene que ver con la salud acá. Hermano Hugo, ¿está por ahí? Sí, hermana. Ah, hermano, qué bien, me viene bien. Dígame, la célula cancerígena, sí, sencillamente como para poder ilustrarnos un poquito. ¿Es así como yo digo? Comienza un... Es una malformación, como usted estaba diciendo, del funcionamiento de una célula. Entonces, en vez de producir o de realizar la función que realizaba, como que se deforma en su funcionamiento y comienza a producir otra célula de su misma característica. Sí. Digamos, parafraseando sería, comienza una revolución dentro del organismo contraria para la cual fue creada. Así es. Entonces, gracias, mi hermano, gracias. Entonces, fíjense, cuando una persona está dentro de un cuerpo y empieza a hacer algo distinto. Fíjense, ese es el resultado, hermanos. Entonces, qué importante es que nosotros apreciemos, cuidemos, que nosotros le demos la importancia que tiene nuestra iglesia, el lugar donde nos congregamos, la importancia, cómo apreciar a nuestros hermanos, saber que mi hermano es mi mano, el otro puede ser el corazón mío, el otro puede ser el pulmón mío, yo puedo ser el estómago del otro. Es así, somos un cuerpo, cada cual cumpliendo su función. ¿Qué función? ¿La que me dio mi marido? ¿La que me dio mi esposo? No, la que me dio el Señor. La que me dio el Señor. Y sepan ustedes, hermanos, entonces, que hay ministerios que son muy visibles, pero esa no es la meca. ¿A dónde llegar? ¿Hay hermanos dentro de la iglesia que están llamados a ser pastores? Sí, claro que los hay. Y a lo mejor no es ese el momento, será más adelante el momento. Y Dios va a proveer de los mecanismos, de los medios, como para que ese hermano que es pastor pueda desarrollar su ministerio. Pero no se crean que todos somos llamados a ser pastor. Eso no es la meca, no es la cúspide de todo en el camino del Señor. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Miren Lucas, conmigo Lucas 20, 18. Lucas 20, 18. ¿Lo encontraron? Amén, hermana. A ver, léalo, mi hermano. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bueno, nosotros estamos entonces edificados sobre un fundamento, ¿no? ¿Sobre qué fundamento dice la Escritura? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Y Jesús, dice la Escritura, es la piedra angular de ese fundamento, puesto por los apóstoles y profetas, ¿no? De tal manera, hermanos, que si alguno desprecia esa piedra, ¿por qué es importante? Y la Escritura habla de piedra angular. ¿Saben por qué es importante? ¿Alguno sabe por qué habla de piedra angular y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza angular o la piedra angular? ¿Algunos saben por qué? ¿No? La piedra angular es la primera piedra que se pone, La ¿no? primera piedra del cimiento, hermana, la primera piedra del cimiento. La primera piedra del cimiento. Y depende de qué dirección, cómo se ponga esa piedra, todas las demás piedras que se van a poner arriba van a tener que seguir esa misma dirección.
Entonces, fíjense, hermanos, qué importante que es que nosotros, bueno, estemos formando parte de esta iglesia, estemos formando parte de esto que el Señor llamó, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, no se puede tomar a la ligera el tema de la iglesia. No es cualquier cosa la iglesia local. Nosotros somos la iglesia, no somos, como decimos muchas veces, me voy a la iglesia. La verdad que somos nosotros la iglesia. Nosotros somos esa asamblea viviente, esa reunión de personas. Somos nosotros, ¿no? No las paredes. Entonces, hermanos, quiero ahora, ¿alguien más quiere aportar algo respecto a esto? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, seguimos con el tema. Vamos a Hermana ver. Diana, Sí, hermana, pensaba con lo que decía el hermano Hugo, creo que dijo, sí, de la célula que también produce otras células sí, de su misma especie, digamos. sí. Eh, muchas veces también en la iglesia puede pasar así, ¿no? Y ahí pueden salir, como decía el hermano, es una revolución de las células y muchas veces también puede salir una división de ahí, de cuando las células se deforman, o sea, cuando nosotros no estamos convencidos, no estamos haciendo nuestro ministerio, puede ser que haya una división en la iglesia. Bueno, es un tema como para hablarlo con mayor profundidad, pero sí puede resultar a veces divisiones de iglesias y muchas cosas feas, horribles, pero que no es el tema de ahora, pero sí, hermana, puede suceder eso. Sí, 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 puede suceder. Bueno, ¿dónde la iglesia se reúne? ¿Dónde está asamblea? En el templo. Se reúnen en el templo. Muy bien. ¿Cómo pueden ser estos templos? Me refiero a las paredes, ¿eh? ¿Cómo puede ser el templo? De material, de plástico, de cualquier material que tengamos a mano para tener pared y un techo. Claro, la iglesia se puede reunir en una casa particular. De hecho, tenemos en la Biblia ejemplos que se reunían en una casa particular. La iglesia puede reunirse, ¿saben dónde? En un local alquilado. La iglesia puede reunirse también en un templo, que puede ser muy lindo o un templo que puede ser muy humilde, ¿no? Se puede reunir. Pero, ¿por qué es importante ese lugar? No es tan importante las cuatro paredes, si es una casa, si es un templo hermoso, si es un local alquilado. Lo importante, ¿saben qué es? Es que los santos nos reunimos para adorar, para invocar la presencia del Señor y para adorarlo al Señor. Eso es lo importante, que como iglesia todos los miembros cumpliendo su función, nos reunimos para invocar la presencia del Señor. Es el lugar en... Perdón, como dice un texto, en la congregación de los santos me manifestaré. Claro, claro, hermana, y eso somos. Entonces, escuchen, hermanos, cuando vamos al templo, cuando nos reunimos como iglesia, todos los miembros ahí con su llamado, con su lugar, cumpliendo su función. Cuando nos reunimos, bueno, nos reunimos, ¿saben para qué? Para oírlo al Señor. Ay, hermana Diega, pero usted está diciendo una verdad de perogrullo ahí. Nos reunimos para oír al Señor, y lo reitero, no nos reunimos para escuchar hablar de Él. Nos reunimos para escuchar al Señor. ¿Y cuál es la diferencia en lo que usted está diciendo? Que nos reunimos para hablar para escuchar al Señor y no para hablar de Él.
Porque ustedes saben una cosa, hermanos, a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero a veces uno va al templo o a la casa de Dios y muchas veces la gente que está al frente, que está ministrando, empieza, yo te alabo porque tú me ungiste, porque tú me llamaste, porque tú me encontraste y qué hubiera sido de mí, Señor, si no me hubieras encontrado. Si... Entonces estamos todos, amén, 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 sí. Y yo empiezo a pensar, ¿no? Digo, ¿cuándo terminará de dejar de hablar de él o de ella para escuchar la palabra de Dios? Yo no voy a escuchar a la iglesia hablar del Señor. Cuando me encontraste, cuando me viste, cuando, ay, si no hubiera sido de mí, ¿qué hubiera sido? Y yo, no. Lo que tiene preeminencia cuando todos los santos nos reunimos lo que tiene preeminencia es la palabra del Señor. Y nosotros vamos a escucharlo a Dios que nos hable. Lo vamos a ministrar con las alabanzas, lo vamos a ministrar con nuestra adoración al Señor. Pero si el pastor en ese momento dice, bueno, hermano, levántese, vamos a tener unos minutitos para que usted dé testimonio de algo que el Señor haya hecho. Entonces tomo esos minutitos y ese es el momento de la reunión. Darle gracias al Señor por algo que hizo. Pero a la iglesia nosotros vamos para escuchar la lectura de la palabra, para escuchar la enseñanza de la palabra, para escuchar la predicación de la palabra. Voy a escucharlo a Dios, a hablarme a mi corazón. ¿Cómo? Bueno, a veces están ministrando alabanzas y el Señor a través de las alabanzas está hablando a mi corazón. A veces estoy escuchando al pastor predicar y el Señor está ministrando a mi corazón su palabra. A veces estoy escuchando a quien dirige el culto, la reunión, y trae alguna reflexión breve, una reflexión sobre la Escritura. Y lee la Escritura, no parafrasea, lee la Escritura. Entonces, cuando los santos nos reunimos en un local, nos reunimos en un templo hermoso, en un templo humilde o en una casa de familia, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahí es escucharlo a Dios que nos hable a nosotros. No voy a escuchar los testimonios del hermano o el llorisqueo del hermano, que puede estar muy emocionado. Muy emocionado, y que pues eso está bien cuando, bueno, el pastor dice, bueno, vamos a dar unos 5 minutos para que hermano cuente lo que el Señor ha hecho. Pero si yo estoy al frente y estoy ministrando, estoy al frente, yo no puedo empezar con esto, ay, gracias, porque si no hubieras estado, si no me hubieras encontrado, no sé dónde estaría y no sé. No, no podemos hacer eso. Porque ese lugar donde nos reunimos los santos, vamos a escucharlo a que Dios nos hable y lo vamos a ministrar al Señor y vamos a adorar al Señor y vamos a cantarle al Señor y vamos a esperar que Él nos hable al corazón, nos hable a nuestras vidas. ¿Entienden, hermanos? Porque muchas veces vamos a la iglesia y empezamos con todas esas cosas. Y la verdad que nosotros acá lo que tenemos que darle, vamos a hacerle culto a Dios, rendirle homenaje al Señor. Vamos a invocar su nombre y el Señor nos va a hablar. ¿Cómo? A través de su palabra. Bueno, los quiero escuchar. ¿Alguno quiere hablar? Nada. ¿No? Bueno, seguimos. ¿Qué más tengo que tener en cuenta en la iglesia? Bueno, en la iglesia voy a tener que tener en cuenta, con nosotros los santos, que la congregación de los santos tiene que tener una correcta administración financiera. ¿De qué se trata esto, hermana Diega, de la administración financiera? Y bueno, se trata de las ofrendas, se trata que tenemos que ser transparentes,
Se trata que tenemos que tener libros de contabilidad, libros de entradas, libros de salida, el registro de las ofrendas. Algunas iglesias dan informes acerca de, bueno, en cuánto dinero entró, en qué se gastó. Nosotros tenemos que ser buenos administradores. Y el tema de la administración financiera es fundamental, ¿no? Porque llevar las cuentas y las cuentas claras, ¿no? Es muy importante. El tesorero, si hay tesorero de la iglesia, quien registre, ¿no? Por supuesto que por una cuestión de cuidado, no va a estar el tesorero solo contando la ofrenda. Por una cuestión de cuidado, de cuidarnos entre nosotros. Una cuestión de cuidado tendría que estar el tesorero con otras personas más, ¿no? 3 por lo menos. Entonces, algunos dan informes, como decía, informes, les da informes a la congregación. Por ejemplo, la iglesia nuestra, la iglesia cuadrangular, ¿qué tiene? Tiene en las convenciones particularmente, se ve una reunión, que hay una reunión de negocios, la llamamos, ¿no? A ver, hermano Oscar, es así, ¿no? Sí, sí, así. Inclusive cuando hacemos las reuniones de pastores en las regionales. El otro día, este fin de semana, vino el pastor Prieto con otros pastores y, bueno, esa reunión no se habla de negocio del Señor, pero después, porque hubo un evento, se trabajó, hubo comida, hubo un montón de cosas para preparar el evento, pero después ahora cuando tengamos la próxima reunión de pastores, ahí se habla de negocio del Señor. Y siempre hablamos de negocio del Señor, porque qué función hacen los líderes de varones, de damas, de todas las áreas, qué función y lo que han hecho. Sí. En las ¿Cómo, hermana? En las asambleas se utiliza ese tiempo para hacer la rendición de cuentas. Claro, claro. Entonces, fíjense, nuestra organización, nuestra denominación tiene entonces esta reunión que se le llama la reunión de negocios, donde precisamente se rinde cuenta de cuánto dinero entró, qué se hizo, en qué se gastó, qué se pagó, bueno, todo eso. Entonces, las iglesias locales también deben hacerlo. Las iglesias locales también deben hacerlo. Bueno, y cada iglesia después, bueno, tendrá su estilo, tal vez dé un informe para toda la congregación, tal vez no lo dé, pero todos tienen que ser transparentes en cómo se gasta, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, en qué se gasta. Llevar libros, hermanos. Y por una cuestión de cuidados, digo, no solo una persona tiene que estar al frente de la tesorería. 2 personas o 3 personas, porque es la manera que tenemos de cuidarnos entre nosotros, de no ser tentados, de no ser descuidados tal vez. Entonces es la manera. Entonces, hermanos, todos trabajando en la iglesia, ningún desocupado, todos tenemos llamados, tenemos ministerios que el Señor nos ha dado, todos tenemos que ser perfectos administradores. Y todos nosotros tenemos que ser también buenos administradores dentro de la iglesia de los dones espirituales que Dios nos dio. Por ejemplo, vamos a ver Romanos 12, del 4 al 8, y con esto termino. Ana Diega. Sí. Sí, quería comentar. Yo soy pastor, ¿no? Sí, hermano Ahora José soy Luis. tu alumno. Sí. En la asamblea, por ejemplo, en la convención nacional está la asamblea donde se reúne el tesorero nacional y da informe de todo el movimiento administrativo de lo que es la iglesia a nivel nacional. Sí. ¿Sí? Sí. En las convenciones regionales también hay un consejo donde da informe de todo lo que es la administración. Si no lo hace en la convención regional en ese día, lo hace en la reunión de pastores. Sí. Y en las iglesias locales, el consejo.
Sí, El consejo de la iglesia está el tesorero, el secretario, los vocales, y también tiene que rendir un informe con respecto a la administración, porque gracias a Dios nuestra institución está ordenada en ese sentido de lo que es la administración. Y es lo más bueno que nos puede suceder en nuestra institución, de tener un orden en la parte económica, estoy hablando en la parte financiera, aparte de lo eso es lo que quería aportar, hermano. Gracias, hermano, gracias. Sí, así es como dice el hermano José Luis. Es muy importante. Y aparte, la escritura, vieron que nos dice que nosotros tenemos que ser ordenados. Que hagamos, por ejemplo, con respecto a los dones, todo tiene que hacerse decentemente, dice, y en orden. Decentemente y en orden. La escritura lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora vayamos a mirar, hermanos, Romanos 12, del 4 al 8. Y otro que busque Primera de Corintios 14, 39 y 40. Yo lo tengo, hermana, Romanos. Bueno, léalo, mi hermana. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí está, ahí está. Más clara la palabra, échale agua, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Más clara la palabra, échale agua. Cada cual en su lugar, ¿no? Cada cual con los dones que el Señor le ha dado, ¿no? Cada cual. Qué lindo, qué bueno que es poder escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, ¿quién tiene 1 Corintios 14, 39 y 40? Amén. Léalo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¡Apa! Ahí está, decentemente y con orden. Bueno, ¿qué pasa? Una de las cosas que pasa es por los líos que se arman, y Pablo por eso tiene que intervenir ahí, tiene que decir esto. Muchas veces ese capítulo particularmente va a hablar del don de lenguas, ¿no? Está hablando que todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Bueno, nosotros los que somos iglesias pentecostales, la iglesia cuadrangular, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, seguir ese orden que el Pablo está hablando ahí, ¿no? Todos no podemos estar a los gritos dentro de una iglesia hablando en lenguas. No podemos estar a los gritos dentro de la iglesia. Porque dice, bueno, entra alguien de afuera, se va a asustar. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces nosotros tenemos que hablar en lengua bajito. Si hubiera intérprete, entonces todo decentemente y en orden quiere decir, hay 2 o 3 que están hablando en lengua por orden. No nos vamos a encimar los 3, pero lo vamos a hablar y en voz alta, si es que hay intérprete. Si no hubiera intérprete, entonces yo lo que voy a hacer ahí en mi banco, en mi lugar, voy a hablar en lenguas para mí, no a los gritos. Entonces, lean ese capítulo que es maravilloso, hermano, que nos va a dar el orden que tenemos que tener cuando todos estamos juntos y con respecto al don de hablar en lenguas. Entonces, fíjense, hermanos, finaliza diciendo todo decentemente y en orden, ¿no? No tenemos que dejar de usar los dones que Dios nos dio, los tenemos que usar, porque esto no es para limitarnos en el usar.
sino lo que nos está diciendo es, bueno, mira, tiene que ser en orden, tiene que ser todo decentemente y en orden. Bueno, Primera de Pedro, y es el último versículo que hablamos respecto a administración de la iglesia. Primera de Pedro 4, 10 y 11. ¿Lo encontraron? ¿Leo, profe? Sí, sí. Bien. 4, 10, No sé, la hermana. 10 y 11. Primero de Pedro 4, 10 y 11. Sí. Bueno, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces, qué clarita que es la palabra del Señor, ¿no? Recibimos del Señor para ministrar a otros. Eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Y para glorificarlo al Señor. ¿Están de acuerdo con todo esto? ¿Sí? Bueno, con este Amén, hermana. con este versículo vamos a estar terminando. ¿Cuál es nuestra función de la iglesia? Ya hemos dicho que, bueno, vamos a desarrollar, vamos a poner en práctica este don que el Señor nos ha dado. No todos tenemos que aspirar a ser pastores, porque no todos somos llamados a ser pastores, pero sin embargo hay algunos evangelistas, como dijimos, otros maestros. Bueno, sin embargo la Escritura, aunque no seamos llamados a ser evangelistas, sin embargo la Escritura nos va a decir a todos nosotros, sin excepción, que hagamos obra de evangelistas. Ah, pero ¿cómo, hermana? Si yo soy maestra, ¿cómo voy a hacer obra? Ah, porque la Escritura dice, no sos llamado a ser evangelista, pero hacé la obra de evangelista. No sos llamado a ser pastor, y no a evangelista, hacé la obra de evangelista. Sos llamado a estar en la puerta recibiendo a la gente, pero hacé la obra de evangelista. Todos tenemos que hacer obra de evangelistas. Mirá, en 2 de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. El que lo encontró lo lee, por favor. Amén. Léalo, hermana. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Timoteo, al joven Timoteo. Este Timoteo, ¿quién era? Pastor. Y miren lo que le dice Pablo. Hace obra de evangelista. No era evangelista Timoteo. Sin embargo, le dice al pastor que haga obra de evangelista. Ahora, esa misma palabra está para todos nosotros. Todos, aunque no seamos llamados a ser evangelistas, todos tenemos que hacer la obra de evangelista. Y como hermana Diega, me compro una tarima, me pongo en una esquina, me subo a la tarima y con un micrófono empiezo a evangelizar. No, puede ser que el Señor te haya llamado a hacer eso. Pero también puede ser, ¿saben qué, hermanos? Que yo dé mi testimonio. En la verdulería, cuando voy, doy mi testimonio. Yo estoy evangelizando. También puede ser que yo haga lo que les dije. Me voy a una estación de tren, no sé, y reparto tratados. Estoy haciendo obra de evangelista. Entonces, las grandes campañas de evangelismo, pero también esto que parece ser más pequeño, como contar mi testimonio personal. Yo estoy evangelizando y estoy cumpliendo lo que el Señor me dice, haz obra de evangelista. No soy evangelista, pero haz la obra de evangelista, como le dijo el Señor a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5. Y con esto sí, ya finalizamos esto de la administración de la iglesia. ¿Sí, hermanos? En el Amén. libro de Corintios
nos dice de que, segunda de Corintios 5:18, nos Sí, dice que tenemos todo un ministerio en común, que es el ministerio de la reconciliación. claro. Y en el 19, el final del versículo dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, O sea que Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. así es, mi hermano. Gracias por el aporte, hermano. Me encantó ese versículo, me gustó mucho. Bueno, ahora qué voy a pasar en estos minutos que me quedan, pocos minutos me quedan, ¿no? Y vamos a hablar de la administración de los deberes civiles. Hermana, Sí, sí, una hermano. pregunta. Sí, Cuando hablan en lengua, si hay uno solo que en una reunión que hable en lengua, ¿tiene que haber alguien que le interprete? así es, Y si no, tiene que callarse. así es. Y si la misma persona empieza como a bailar, a zapatear y reírse, Y bueno, ¿cómo lo toma usted? y nos, Eso bueno, es el diablo prácticamente. no vamos a decir, hermanos, que es el diablo, pero nosotros, la escritura, Pablo nos habla que todo tiene que ser hecho decentemente y en orden. Muchas veces, cuando hay este tipo de exhibición, digo yo, ¿no? Sí. A veces las personas quieren llamar la atención sobre sí mismo. Y la verdad que ahí el que tiene que es la atención siempre tiene que estar dirigida al Señor, no a la persona. Entonces, cuando hace que la persona, por manifestaciones, por cosas que hace, provoca que toda la iglesia lo esté mirando, la verdad que, bueno, eso no debería ocurrir, porque nuestra atención, nuestra concentración, nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Nada más tiene que llamar la atención más que eso. Todos concentrados, todos adorando al Señor, todos buscando la presencia del Señor. No mirando al hermano o a la hermana que está a los gritos hablando en lengua o está zapateando, porque eso es un desorden. Es un desorden. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese hermano o con esa hermana? Bueno, alguien que el pastor designe o alguna persona, no toda la iglesia, alguna persona se tiene que acercar despacito, en el oído, hablarle, mira hermano, mira hermana, así no puede ser, venga que o vamos a hablar, mire, no haga esto, no está bien, a aconsejarle, porque muchas veces las personas, bueno, no saben manejar sus emociones y el hecho de que no sepa manejar sus emociones hace que toda la iglesia esté mirándolo o mirándola. Y lo que nosotros tenemos que hacer, no desviar nuestra mirada de el Señor. Al Señor vamos a mirarlo, al Señor Yo, vamos a ver. yo eso se lo decía al pastor en privado. Y resulta que no. Cada vez me querían como imprimir a mí. O que sea, yo era el incrédulo, que yo tenía que someterme a eso, porque me tomaban por incrédulo, Bueno, que yo no hermano, les creía. claro, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender mientras que estamos acá en el Instituto Bíblico, por ejemplo, usted va a aprender sobre esto que estamos hablando, sobre este desorden. La Escritura dice decentemente y en orden. No es a los gritos, no es los zapateos, no es nada de eso. Entonces la persona tiene que enseñársele, hay que enseñarle a la persona, ¿no? Llamarlo, enseñarlo, que así no es la cosa, ¿no? Y acá una de las cosas que usted a lo mejor va a aprender acá en el Instituto Bíblico, que no se tiene que hacer. Pero yo ahora, con este conocimiento que usted tiene, hermano Arturo, no salga a confrontar al pastor. No es el propósito del Instituto Bíblico que ninguno de los que escuchan las clases salgan a confrontar. Yo aprendí en el Instituto Bíblico que usted está equivocado, pastor. No. Nosotros
¿Qué hacemos acá? La idea es que ustedes aprendan la palabra del Señor. ¿Hay alguna cosa que en la iglesia no está funcionando como debiera funcionar porque he aprendido en el instituto bíblico? Empiezo a orar, hermano. Que el Señor toque a ese pastor, que el pastor, el pastor pueda tener más luz del Señor. Bueno, pero no es ir a pelear con el pastor o con la pastora. No, no hacemos eso. No es nuestra costumbre, ni es costumbre del Instituto Bíblico, hermano. A lo mejor lo que tenga que hacer, hermano Arturo, orar por esa persona que está en desorden, orar por el pastor, que el Señor mueva su mano ahí, que ese pastor, bueno, pueda entender o ore al Señor usted también. Mire, Señor, ponele a una persona que le pueda compartir al pastor esta palabra, lo que está en la Biblia, que le aprenda, que tiene que tal vez corregir a este hermano, a esta hermana que está haciendo esa exhibición. Bueno. Claro, si oro, A ver. oro y Dios me responde y me dice que tengo que está bien lo que yo estoy pensando, pero no puedo ir a acusar a nadie, ¿no es cierto? No, Uno no está no, para acusar. no. ¿Algún pastor está ahí en la clase, acá en la clase, que pueda contestarte, ayudarme a darle una mejor respuesta al hermano Arturo? ¿Les ha pasado tener algún hermano, alguna hermana desordenado en la iglesia y que, bueno, está a los gritos o haciendo algún tipo de exhibición? Ha tenido que enseñar, ha tenido que corregir, sin hacer nombres, ¿no? ¿No? ¿Ninguno? Porque a los hermanos hay que enseñarles a los hermanos. Muchas veces, como digo, no tienen dominio de sus propias emociones y a veces, bueno, critican, gritan o zapatean o hacen un montón de cosas, bueno, porque dicen, la presencia del Señor me tomó. No, no te tomó la presencia del Señor, porque el Señor es orden. Todos tenemos que estar decentemente y en orden, ¿no? El Espíritu del Señor es ordenado, no es un desorden, no es una cosa, una locura, no. ¿Sí, hermanos? Bueno, estamos ahí. Bueno, me parece que son las 20. Pregunta, hermana, ¿también podría ser referido al gozo? ¿Es la misma situación? Claro, Cuando pero sí. se manifiesta, no sé cómo se manifiesta porque nunca lo he visto, pero lo he visto en realidad en otros lados, así como que es muy notable. Bueno, hermana, mire, no sé Eso si quiero decir. usted se estará refiriendo. No en una iglesia de cuadrangular, pero sí en otras congregaciones. Bueno, a lo mejor usted se está refiriendo hace algunos años había entrado a la iglesia algo que se le llamaba, no a la iglesia cuadrangular, en otras iglesias, por eso que lo le digo. llamaban la iglesia, le llamaban el espíritu de la risa. Entonces, inclusive, y hablando del espíritu de la risa, hace poco estuve mirando en un video. Bueno, gente que entra a reírse como loco, se ríe. Y uno se ríe, aparte la risa es contagiosa, yo me río, se termina riendo el que está al lado mío, el otro. Entonces, ¿qué decían? Pero ese es el gozo del Señor. No es ningún gozo del Señor. Es la carne, hermano. Es la carne, es la carne. Y digo lo que digo con fundamento, es la carne, porque el Señor, cuando viene, dice la Escritura que hay en su presencia, ¿no? Que hay delicias a su diestra, hay gozo hay plenitud de gozo en su presencia. Y es verdad, pero la plenitud de gozo no se manifiesta, así que todos nos reímos como si fuera una congregación de locos. Nos reímos a carcajadas, todo el mundo, desde el pastor hasta el que está en la puerta, todos riéndose. Esa no es ninguna manifestación del Espíritu, eso es la carne. Eso es la carne. ¿Por qué? Porque la Escritura, miro la Escritura que me dice, todo tiene que hacerse en orden, decentemente y en orden.
La escritura es la que prevalece, la escritura es la que a mí me dice cómo me tengo que comportar en una reunión. La escritura es palabra de Dios y eso es lo que yo me tengo que sujetar, a la palabra del Señor. Entonces, todo lo demás, mi hermana Verónica, todo lo Sí, demás, este espíritu de risa, este espíritu que... No, no, no es del Señor. Todo eso es manifestación de la carne. No, no tiene nada de Dios, absolutamente nada. Porque el Señor bien. es otra cosa. Cuando el Señor nos da plenitud de gozo, cuando el Señor nos revela algo, cuando el Señor nos da un mensaje, no se manifiesta de esa manera, ¿no? Siempre acá la gloria tiene que ser para el Señor. Lo mirado, la mirada tiene que estar concentrada en el Señor, no en la persona que está haciendo un show para que todas las miradas se concentren en esa persona. Porque nosotros cuando hacemos eso, la mirada la bajamos del Señor para mirar a la persona. Lo que quiere la persona es eso, y su carne lo que para hacerse qué espiritual que soy. Grito más Y que el todo, zapateo más que todo, alzo la voz más que todo, me río más que todo. No, no, hermanos, no. Eso no es del Señor, no es. Eso es pura manifestación de la carne. Bien, bien. No, no, no. Lo había visto algunas veces y por eso lo Sí, preguntaba, porque era algo que estaba compartiendo acá el hermano. hay un grupo de hermanos, bueno, no de hermanos, de pastores, que en algunos videos de YouTube hace un tiempo lo empezaron a pasar, ¿no? De nuevo, porque esto había ocurrido, donde el pastor parecía un loco, tocando, mirando a las personas y él se reía y la gente de ese lugar empezó a reírse y a reírse y a reírse como un loco, se tiraban al piso. Se revolcaban riéndose en el piso. ¿Eso es de Dios? ¿Eso es gozo del Señor? No, hermanos, eso es carnal. Y no quiero decir otra cosa más, ¿no? Pero eso es carnal. Y eso, hermanos, no es de Dios. Lo que es de Dios, lo que es de Dios, está en la Escritura. La Escritura es la que nos enseña, ¿no? Y el libro de los Hechos, las epístolas, nos va a enseñar. Esas otras locuras de tirarse el saco, de revolearse, de tirarse al piso, de darse vuelta, de estar danzando en el piso y No, no, hermanos, no es del Señor eso. De ninguna manera. No es de Dios. Así que, Bien. bueno, como, Gracias, hermano. bueno, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, mis queridos hermanos, la verdad que me quedó pendiente, pensaba hablar acerca de la administración de los deberes ciudadanos, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. La próxima clase es la última clase. La última clase. Entonces, vamos a tratar de comenzar y determinar la administración del dinero. Bien. ¿Cómo nosotros administramos el dinero? ¿Qué cosas hacemos con el dinero? ¿No? ¿Querrá Dios que no tengamos dinero? ¿Querrá Dios que tengamos mucho dinero? ¿Qué querrá el Señor? Y ¿saben qué, hermanos? El Instituto Teológico Cuadrangular, para este tema en particular del dinero, recomiendan en un libro de un pastor bautista que se llama Daniel González. Ese es un libro que yo lo busqué en la librería, no lo encontré. Tampoco parece que no podemos disponer tampoco del PDF. Entonces, sí encontré un video de este pastor hablando. El pastor va a una iglesia que lo invitan y él en su mensaje habla de la administración del dinero y va a hablar de este libro, pero el libro no lo pude conseguir, tampoco está el PDF. Así que bueno, ¿qué voy a hacer y por qué les cuento esto? Porque yo voy a subir al grupo de los directores, voy a subir ese video
Y el video se los voy a mandar para que los directores se los manden, lo compartan con ustedes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque necesito, como es un poco larguito el video, necesito que ustedes lo miren primero, porque si no nos va a ocupar todo el tiempo la próxima clase. Entonces, que ustedes ya vengan con ese video, habiéndolo visto. Entonces después vamos a hablar sobre ese video y sobre el manejo del dinero. Muy importante para nosotros los cristianos, muy importante el dinero. Y la cosa que nos vamos a llevar en esta noche es que el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Eso va a decir Pablo. No es malo el dinero. Lo que es malo es el amor al dinero. Así que bueno, hermanos, nos vamos a ver el próximo lunes ya con la última clase. Y después que termine la última clase, a los 2 días le voy a mandar el examen final, que va a ser tan fácil como fue el primero, para que ustedes lo puedan responder. Pero ya se los voy a decir el lunes que viene. Que Dios los bendiga mucho, mis queridos hermanos, que puedan meditar sobre esto que estuvimos hablando. Tal vez ustedes lo puedan mejorar. Y si tenemos tiempo el próximo lunes, que puedan hacer algún aporte. Yo medité tal cosa, hermana, yo pensé lo otro, yo pensé esto. Encontré este versículo, hermana, para mejorar lo que hoy hemos hecho. Que Dios los bendiga mucho. ¿Quién va a Hermana Diana, una consulta. ¿Cómo era el nombre del libro? Se llama el manejo del dinero. ¿Del pastor? Se llama Daniel González. Bien. Gracias. Por nada, mi querido hermano. Bueno, todo ese libro es un libro que no tiene desperdicio porque da mucha cuenta de en qué gastamos el dinero, por qué a veces el dinero no nos alcanza, cómo administramos el dinero, qué podríamos hacer si de pronto queremos comprar determinados bienes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Por qué fallamos a veces en esto de tener dinero para ciertas cosas? Bueno, da una serie de consejos. Me parece que este hombre es un hombre que ha trabajado en empresas muy importantes. Creo yo que es contador. Entonces él va a hablarnos sobre ese tema del dinero. Pero les voy a mandar entonces ese video y que ustedes lo puedan ver para el próximo lunes. Hermanos, ¿quién va a orar para despedirnos? ¿Alguien? ¿Quiere que ore, profe? Sí. ¿Oro? Sí. Bueno. Gracias, Señor, por esta enseñanza, este día. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos estás brindando, por todo lo que nos estás